Les cuento que en realidad esto surge después de 9 años desde que se terminó la guerra. O sea, la guerra termina en junio del año 1982 y en diciembre del año 1991 se dicta la ley donde se reconoce una pensión honorífica, dice el nombre, para los veteranos de guerra. En este caso... Qué triste que haya pasado tanto tiempo, perdón, 9 el comentario. años, Dios mío. Pasó realmente mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, pasó mucho tiempo, incluso sigue pasando el tiempo, porque después de 42 años, recién en noviembre del año pasado, se extendió un poco más el beneficio. Y ahí te explico, mirá, con respecto a la primer ley, solamente se refería a aquellas personas que habían participado en el conflicto bélico en islas. Claro. O sea, solamente a ellos, y tenían que estar en una lista, eso lo dice específicamente la ley, tenían que estar en una lista que iba a sacar el Ministerio de Defensa y que le iban a proveer cada una de las fuerzas respecto de las personas que participaron del conflicto bélico en Islas Malvinas. A partir de ahí, a través de luchas, reclamos y toda esa gesta que hicieron las personas, los veteranos, se fueron extendiendo los beneficios a otras personas, por ejemplo, a las personas que participaron del conflicto bélico, pero no en Islas Malvinas, sino en continente, en el Teatro de Operaciones de Continente. Porque, por ejemplo, había que estar en torres de control, había que estar por ejemplo, aviones cargados de municiones que llevaban de un lugar a otro, había que estar en la parte logística, incluso en una de las últimas también muy novedosas jurisprudencias o sentencias del Poder Judicial, donde se les reconoce a las enfermeras. Eso también digo que es muy novedoso, porque si bien no participaron directamente, pero sí estuvieron participando y ayudando en la parte de médica, de salud, ¿no? Me acuerdo que fue eterno siempre eso de la división de los que estuvieron, los combatientes y los movilizados, ¿no? Sí, así es. Incluso con respecto a los movilizados todavía sigue siendo un reclamo permanente, una lucha, una pelea, porque no todos los movilizados están siendo reconocidos. Ahí tienen que cumplir ciertos requisitos, a ver dónde fueron movilizados, en qué momento fueron movilizados, cuánto tiempo, qué hicieron, y en función a eso y a fuerza de defensas y la justicia, a veces se los reconoce o no. Pero concretamente la pensión honorífica tiene que ver con una pensión que le otorga el Estado Nacional a quienes participaron en el conflicto bélico, y eso se tramita a través de la ANSES. La ANSES es quien va a verificar si se cumplen con los requisitos, y a partir de ahí les va a otorgar una pensión que es el equivalente a 3 veces un haber mínimo de jubilado. A partir de allí, obviamente va a tener todos los beneficios como si fuera un jubilado. Y el año pasado, en noviembre del año pasado, se extendió ese beneficio a los hijos que tuvieran menores o que tuvieran menos de 18 años, que creo que en realidad ya no existe tanto, pero sí a las viudas y también a los padres en el caso de que hubiera fallecido la persona. Eso también era uno de los reclamos, porque obviamente mucha gente, muchos de los que participaron de la guerra, a veces los padres dependían de esa persona, entonces económicamente de esas personas, sí. Entonces como que se quedaron sin, no solamente se quedaron sin su hijo, sino también sin esa persona que les proveía de la cuestión económica. Algo que no es menor, ¿no? Antes digo... Doctora, yo quiero aprovechar, abusar del tiempo, porque me parece que no ha quedado claro de ninguna manera esta explicación que ha dado el gobierno del pago desdoblado de las jubilaciones, porque además uno lo escucha al vocero presidencial y él habla de 2 momentos, ¿no? De 2 cuotas. ¿Se explicaron mal o entendimos todo mal? Bueno, no, a ver,
El tema de las dos cuotas tiene que ver básicamente con que las liquidaciones de los haberes, por ejemplo, abril, ya se hicieron en marzo. Entonces, la liquidación del haber común, sin los aumentos, sin el bono, ya estaban hechas. Entonces, la idea era pagar lo que ya estaba liquidado y sacar una especie de planilla suplementaria, no lo dicen, pero estimo que ese es el mecanismo, sí. Sobre fin de mes para en el transcurso de este tiempo hacer las operaciones que significa la aplicación de los porcentajes de aumentos para cada caso particular y pagar en un segundo tramo. Es decir, no se pagaría en dos cuotas, sino se pagaría en dos tramos en todo caso. ¿Pero dentro del mismo mes? Dentro del mismo mes, Bien. Entiendo que es dentro del mismo mes. Perfecto. Y la última, ya no molesto más, hoy estoy molesto. ¿Cuánto se demora aproximadamente el trámite jubilatorio de una persona normal, Ya doctor? sé a dónde vas a ir, mira, te conozco. Bueno, esa es una pregunta capciosa, diría yo, que justamente me están haciendo todos los clientes porque estamos a los primeros días del mes. Y bueno, mire, en realidad eso fue como mutando. En un principio eran 3 meses. Cuando digo en un principio me refiero básicamente a principio del año pasado y de ahí para atrás. Después se extendió un poco a 4 y después a 6. Y hoy en día está demorando de 7 a 8 meses. Wow. El trámite normal, si no tuviera ninguna complicación. Claro. Esto, si usted me pregunta a qué se debe, y bueno, tiene múltiples factores. Una de las cosas que advertimos que significó la demora es este tema de las elecciones del año pasado, el no saber muy bien cuál sería la política siguiente, si estuvieran las mismas personas que estaban o si vinieran otras personas. Hoy por hoy hay muchísimos funcionarios del organismo nacional que no están todavía designados, o sea, no hay quien firme en definitiva las resoluciones. Claro. Y por ende tampoco hay una política directa de decir, che, esto es lo vamos a hacer de esta manera. Hay que hacer adaptaciones de los software para pagar de una manera o de otra que no se está haciendo, o sea, bueno, hay múltiples factores.